¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Muy buenas tardes. Llega diciembre y casi sin darnos cuenta, el mundo ha cambiado de decorado. Las calles se iluminan, se escuchan canciones de Navidad por todas partes, los anuncios en todos los lugares prometen felicidad, unión, amor y todos envueltos incluso en papel de regalo. Y entonces surge una palabra silenciosa que para muchos resulta incómoda, para otros inevitable. Y la pregunta ¿es esto el espíritu navideño o es solo una escenografía? Porque fijaros, hay algo muy curioso en estas fechas. Mientras se nos invita a todos a celebrar la unión, muchas personas se sienten más solas que nunca. Mientras se habla de paz, aumentan los conflictos mundiales, internos, familiares. Mientras se insiste en la importancia de estar alegre, en muchos casos aparece la tristeza, la nostalgia, el cansancio emocional de tanta alegría forzada. Y todo esto no es casualidad, porque realmente todos lo sabemos. Esto se repite cada año. La Navidad no se inventa. La Navidad lo que resulta, si me permitís, es que amplifica todo lo que llevamos dentro. Si llevamos amor, lo va a expandir. Si hay vacío, pues se va a hacer más visible. Y si hay heridas no resueltas, no sanadas, muchas veces se ponen encima de la mesa, literalmente, para que no puedan seguir así escondidas. Por ese motivo, pues las Navidades es una época incómoda, al mismo tiempo que también emociona. ¿Vosotros cómo lo sentís, Juan? ¿Te emociona? ¿Te incomoda? ¿Cómo transitas tú estas fiestas? Pues a mí, sinceramente, Josep, en estos momentos me emociona muy poco, porque voy a decir lo contrario. Sí que me emocionaba y cuando yo era jovencito, era niño, y cuando incluso ya menos niño. Me emocionaba porque, bueno, pues ibas por la calle y la gente se saludaba y decía, felices fiestas, feliz Navidad, todo el mundo feliz Navidad. Y veías que se ponían los villancicos en la radio, cuando la televisión tenía tanta potencia, se ponían constantemente villancicos en la radio, feliz Navidad. Y, y había otra cosa que a mí me llamaba poderosamente, poderosamente la atención. Veías, por ejemplo, que venía ese trabajador de su fábrica, de donde viniera, y venía contento porque el jefe le habría regalado una botella no de cava de champán, sino de sidra, o unas pastillas de turrón. Pero aquello se celebraba amorosamente, es decir, o es que entonces éramos, Josep, éramos más inocentes y más humildes que ahora. Era otra cosa. Y entonces sí, claro, y entonces además lo celebraba y que no lo ha celebrado. Aquí ensayos el día Nochebuena siempre, y después al final cogiendo una pequeña pelucilla de beber entre villancico y villancico, pero se pasaba bien. Había espíritu navideño, había que no es el espíritu navideño que seguramente todos queremos, pero aparentemente lo había. Ahora, por el contrario, yo sé, la Navidad le sigue a lo gratificante que haya sido el Black Friday, o lo generoso que sean los Reyes Magos a través de Amazon o de Temu. Es que, la verdad, siendo, no gozo de la Navidad en este momento, absoluto. ¿Y tú, Lourdes?
Bueno, para mí la Navidad en estos momentos significa poder volver a ver a mis hijos, ¿no? Entonces yo lo preparo con ilusión y pienso qué voy a hacer, las comidas que voy a tener en casa, o sea, no sé, es como ocuparme otra vez de ellos, ¿no? Y entonces para mí es muy gratificante porque además significa tardes en el salón de casa, tranquilos, todos juntos, y a mí me gusta ese momento, ¿no? Y, pero en el otro sentido, y yo creo que este año me lo voy a proponer más que otros años, ¿no? Para mí Navidad significa, que la palabra viene de nacimiento, ¿no? Renacer, ¿no? Y volver a renacer en la luz. Pero hacer o sea, cada año intento que sea de verdad mejor, ¿no? Aunque luego miro para atrás y digo, bueno, pues no, tengo que mejorar bastante, ¿no? Pero bueno, estoy con la ilusión de que quizás voy a volver a empezar a renacer en la luz y tengo más herramientas que el año pasado porque he evolucionado un poquito a base de meter la pata, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que me reconforta la Navidad, el poder empezar de nuevo, ¿no? Y empezar de nuevo con más conexión en mi corazón. Sí, sí. Lo que acabas de decir me acaba de hacer una consideración. Y fíjate, bebé, que el hecho de que dices tú disfrutas como madre, por ejemplo, cuando llega la Navidad y cocinas y ves a tus hijos sentados a la mesa, yo creo que eso siempre ha sido el papel de la madre. Es curioso como estas fechas quizás se destaca, porque como los padres somos un poco más, pues eso, pero el papel de la madre es importante y entonces por un momento he establecido una conexión entre el papel de la madre, la mujer, la feminidad, que sienta sus polluelos en la fiesta. Lo he relacionado con la feminidad de la fiesta, que es la natividad. Es la madre también la que pone a Cristo a disposición de la humanidad. La Virgen. O cuando uno no sea católico. Sí. Pero bueno. Es que la importancia de la energía femenina en esa exacto, sí, es que es muy importante, porque la energía femenina es expandir el amor, ¿no? Y entonces con esa expansión se pueden conseguir muchas cosas y se pueden rehacer lazos de amor también, ¿no? Entonces yo creo que esa es la misión que tenemos todas las madres en este momento, ¿no? Que es no, o sea, que no seamos, que estemos realmente en amor y podamos expandirlo. Esto realmente la función de nuestra Navidad sería esto. Porque una persona puede cambiar la energía del hogar y si se lo propone se llega muy lejos. Sí, siempre que esta energía obviamente no está asociada a ningún género, ni a hombre ni a mujer, porque todos tenemos ese tipo de energía, masculina o femenina. Entonces, digamos, el problema ha venido derivado cuando justamente este tipo de energía se ha asociado nada más exclusivamente a un tipo de género, y ahí es donde un poco se ha desvirtuado justamente este uso o esta mala interpretación de esta energía dual que todos llevamos en nosotros, ¿no? Que únicamente se trasciende a base de un poco de conectar más con nuestra presencia, porque justamente a través de nuestro estado de presencia, de estar atentos, de no dejarnos llevarnos por la reactividad, justamente lo que estamos haciendo es justamente integrar estas energías, tanto la positiva como la negativa. Y cuando digo integrar, significa también actualizar, o sea que todos tenemos, en la línea que coincido contigo, Lourdes, que tenemos una oportunidad en estas Navidades para reactualizar esa energía, tanto masculina como femenina. Pero fijaros, yo creo que el desafío posiblemente de esta temática que hoy abordamos, del espíritu navideño, es que muchas veces se presenta este espíritu navideño como una especie de obligación. Quiero decir que por todos los lados se nos insiste o parece de forma subliminal que hay que estar bien, hay que reunirse, hay que perdonar sí o sí, hay que compartir, hay que sonreír.
pero el alma no funciona con el hay que, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, porque el alma no entiende tampoco de calendarios ni de imposiciones emocionales. Y resulta que cuando forzamos la alegría, pues el resultado muchas veces es desconexión. O cuando fingimos paz, pues lo que aparece es tensión. O cuando actuamos desde el deber y no desde la verdad del alma, algo dentro de nosotros se cierra, se bloquea. Y por eso hay muchas personas que igual pues no conviven o no se sienten a gusto con la Navidad. O Totalmente de cuando acuerdo. perdón, sigue, No, sigue. Muchas. no, que la conexión con el corazón tiene que ser de verdad, porque es que si no, no es real, Claro. no se finge. Claro, Sí, sí. así es. O cuando nos surge el problema de los cuñados en ese evento, que las madres con tanto amor generáis en la mesa los hijos y después surgen los cuñados que se encargan de destrozar la fiesta. Antes has comentado una cosa que Ana dijo, Dios, Ana, sí, en Lourdes, que me ha recordado una cosa. Hace un tiempo leí unos pasajes de Ana, la abuela de Jesús, las memorias de Ana, la abuela de Jesús, y describe de una forma mayor, y invito a los amigos que nos están escuchando, si tienen ocasión de descargarlo en internet, según los esenios, el nacimiento de Jesús descrito por Ana, su abuela. Bueno, el momento del nacimiento es energéticamente increíble, o sea, es maravilloso. Yo no sé si fue realmente así o no lo fue, pero quiero entender que si fue tal y como describen, bueno, ensalza la figura fantástica de Jesús como el naciente, y ensalza la figura de la madre. No voy a decir la Virgen María, no. Ensalza la figura de la madre en cualquier parto como un mecanismo de transmisión de vida. Si tenéis ocasión, pues buscadlo. Ana, la abuela de Jesús, memorias, la abuela de Jesús. Uh-huh. Claro. Pensaba que seguías. Sí, la verdad es que todo ese libro, ¿no? Que un poco refleja la cultura senia, ¿no? A la cual, no sé, tengo que aprender, tengo que meterme con un grupo senio porque es que me chifla la manera con la cual sabían mover la energía, ¿no? Y eran educados, que deberíamos todos volver a eso. Si sabemos que Jesús nació en una familia así, entonces para ser parecidos a ellos, pues tenemos que aprender todo lo que hacían, ¿no? A mí ese libro me encanta y ese libro es maravilloso. Me parece que es de Patricia Hears o algo así y está en Amazon. La abuela de Jesús. Fijaros que volviendo un poco al tema de la Navidad, os lanzo también esta posibilidad, un poco esta reflexión. Y es que si antes he comentado que la Navidad es como una especie de amplificador, ¿no? Que amplifica un poco cómo estamos, lo que estamos viviendo y cómo lo vivimos. También, por otro lado, la Navidad es un tiempo también de espejos, ¿no? Donde se activan recuerdos, ¿eh? Espacios melancólicos, pero también donde se reviven a veces de una forma especial, pues duelos, comparaciones, separaciones, que en este momento pues se revitalizan más, ¿no? Y también hay espacios donde esa infancia interior, esa parte sensible que muchas veces pues con la rutina diaria pues no le prestamos mucha atención, gracias justamente al impulso de toda esa emotividad que está por todos los lados, pues sale con mayor facilidad a la superficie, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿No creéis que es un momento de espejos donde se refleja todo? Siempre está la nostalgia, es que, claro, nos va faltando gente en la mesa, ¿no? Y está ese recuerdo, ¿no? Pero ese recuerdo en realidad está día a día, que dice, no, es que yo no, la Navidad,
porque no, ese recuerdo está día a día y hay que saber llevarlo bien y vamos, pienso así, ¿no? Quizá, sí, sí. Y quizá también que la Navidad rememora esa conciencia interna que tenemos todos, del retorno al hogar, de donde venimos. Hay una cosa curiosa, muy interesante, y es que todos llevamos interiormente el hecho de los 3 días de oscuridad. Parece como si esos 3 días de oscuridad fuera lo que tú decías, Josep, el mirarse al espejo, el penetrar en la cueva de uno mismo durante 3 días de oscuridad y reflexionar, verse, contemplarse, y en el momento máximo de la oscuridad, que es la de antes de que venga el sol invictus, replantearse nuevas cosas de cara a un nuevo ejercicio. 3 días de oscuridad que coinciden precisamente, es curioso, y a lo mejor quizás también de una forma simbólica no fue ocioso que se eligiera estas fechas, que no nació Jesús en estas fechas, pero bueno, las fechas que van desde el día 21, 22 y 23, esos 3 días que no cuentan, pero son 3 días de oscuridad, que parece como si todos nos metiéramos dentro de nuestra cueva, el oso entra en su cueva y el mar. No lo sé, es interesante porque claro, van a hacer el Cristo, por Dios, para que nazca Cristo, primero hay que acabar con lo anterior, es decir, tiene que fenecer el pasado. Porque Cristo no puede nacer en las mismas, en el mismo pesebre que el pasado. Cristo tiene que hacer algo nuevo. Pero no sé, perdonad, me he ido por ahí, no lo sé. Bueno, es que para que nazca el Cristo, y yo me refiero al Cristo, a la energía crística, al amor universal, ¿no? Realmente tenemos que pasar por una serie de cosas, ¿no? Entonces, todos pasamos por la noche oscura del alma para poder renacer a la luz. Y entonces, más bien, creo que iba por ahí, ¿no? Sí, hay que renacer. Sí, sí, sí. Y además está el 21, que es el solsticio de invierno, ¿no? Y el 21 además es una fecha que, que tenemos a los maestros muy cerca, a los maestros. Y entonces es una fecha donde podemos volver a crear cómo queremos nuestra propia vida, o sea, manifestarla para que sea creada luego, ¿no? Y yo lo hago cada año en enero, en diciembre y en junio, con los solsticios, y bueno, voy cumpliendo, no todo, aún me queda que aprender. Claro. Mucho. Lo importante también, por otro lado, es no segregar pues a personas que siguen un espíritu navideño porque digamos que repiten o realizan determinados tipos de rituales, ya sean más comerciales o ya sean más espirituales. Esos no son necesariamente más espíritu navideño y otros, por ejemplo, pues lo iban pues más con un nudo en el pecho. Yo creo que es importante transmitir, pues bueno, que ese espíritu navideño, ambas experiencias son válidas y que el espíritu navideño no consiste en una emoción concreta, encasillada. Lo importante es que todos, yo creo que, como comentaba antes, estamos impulsados, estamos rodeados de una energía emotiva que obviamente pues despierta, amplifica, impulsa, desenlaza pues posiblemente aquello que en otros momentos más tranquilos, igual más influenciados por el sol, que un poco todo lo aplaca, pues o todo lo diluye, pues en estos momentos esa emotividad, de la cual es muy difícil pues no estar afectados todos, pues hace como una especie de impulsor, de algo que te hace sacar aquello que muchas veces pues a lo largo del año aparece. Pero lo importante, creo yo, es que no existe un modelo de espíritu navideño como igual que hacen, pues bueno,
es típico, como vemos en las películas, en muchos barrios americanos, ¿no? Que ponen, pues bueno, el que tiene un espíritu navideño es aquel que decora la casa con todo tipo de ornamentos y ceremonias y rituales, y el que no tiene un espíritu navideño. Es un poco, también se nos machaca, ¿no? Como una forma de cosificarnos, ¿no? De, de encasillarnos lo que es y lo que no. Obviamente, evidentemente, pues hay un interés ahí comercial, y yo creo que un interés, el más pagano de todo, justamente, es aquel que pasa por justamente por estos estereotipos. No sé si vosotros lo veis así, que justamente posiblemente el espíritu navideño más ceremonial es aquel en el cual, sin ningún tipo de escenario ni de apariencia, uno aprovecha esa emotividad un poco para vivirlo un poco más todo desde el corazón, desde una menor reactividad, de un mayor estado de presencia, ¿no? Y posiblemente, pues igual no llevas ningún tipo de adorno o no tienes ningún tipo de adorno en tu casa, o no proclamas la Navidad a los cuatro vientos, y justamente ese tipo de expresión posiblemente sea el espíritu navideño más auténtico, ¿no? Aquel que expresa, como tú bien dices, esa energía crística en el corazón, ¿no? Seguramente. Pero sí, Rubens, perdona. No, que seguramente. Y seguramente es simplemente con poder hacer la paz con alguien o no sé, Ujú. dar las gracias. Es que algo que cada día lo podemos también hacer, ¿no? Pero que en ese momento, como hay más conexiones, es mucho más, no sé, te lleva a cosas más grandes. A mí hay una cosa que observado que me llama poderosamente la atención. Y es que cuando antes decía Josep, todos, hablamos de todos. Efectivamente, todos nos sentimos un tanto motivados en estas fechas, pero cuando decimos todos, nos referimos a todos. Os explicaré. Hace unos cuantos años, a la vuelta, a la salida de un país africano, Gambia, Fina y yo fuimos al aeropuerto porque volvíamos a España. Y curiosamente al llegar al aeropuerto caímos en la cuenta de que estábamos en Navidad. ¿Sabéis por qué? Porque había un arbolito de Navidad ahí escondido en algún sitio. hasta ese momento no habíamos reparado que estábamos en Navidad y ahora estamos en Navidad. Y es que además nadie nos recordó la Navidad ni nadie celebraba la Navidad. Y eso me llega a una reflexión. ¿Por qué siempre tenemos que identificar las cosas buenas de este tipo con Occidente? Con las tradiciones occidentales, con las tradiciones cristianas. ¿Por qué? ¿No será que a lo mejor es una ficción todo esto? Hace años estuvimos en Tailandia y curiosamente nos llamó poderosamente la atención que allí en Tailandia, y no coincidía precisamente con las fechas del Wesak. El Wesak es, para los no entendidos, es una reunión anual que se celebra en el Valle del Wesak por parte de determinadas influencias espirituales. En Tailandia se celebraban las fiestas del Wesaka, que me llamó poderosamente la atención. Digo, fíjate, relación Wesaka con Wesak. Aquí Navidad con nacimiento de Jesús. Pero cuando el espíritu crístico va a nacer también en un señor de Japón, en un negrito de África con esquimal, hasta que no ocurra eso, no estaremos hablando de una Navidad como Dios toca, como Dios manda. Digo yo. Bueno, eso va a ser muy difícil porque el mundo es muy grande y todo el mundo tiene manera de... Y tenemos que ser todos libres, además, ¿no? O sea, no es necesario tampoco, ¿no? Lo cual quiere decir, Lourdes, que entonces la Navidad para nosotros es casi una imposición religiosa o tradicional. Bueno, sí, es una tradición. Es una tradición. Para la gente que es muy religiosa, pues sí, está dentro de
pero no sé, es un momento en el cual todo está hecho con este calendario, ¿no? O sea, en el caso, pues de los que tenemos gente fuera, pues también tienen vacaciones y entonces vienen a la casa. Pero sí, sí. Sí. Me refiero, claro, aunque hemos dicho el espíritu navideño. Entonces, por eso yo miro siempre al corazón, porque cuando hablamos de espíritu, hablamos de algo que va más allá, ¿no? Y entonces es eso. Pero estoy segura que hay espíritu navideño en todo el mundo. Y se puede llamar Navidad, puedes cambiarlo por espíritu Oaxaca, como dices tú, la fiesta del Oaxaca. Claro, es curioso esto que dices, esto de la tradición, Lourdes, porque fíjate, cuando y esto sucede con todas las tradiciones o religiones, cuando se revela, digamos, el misterio en una tradición, en una religión, digamos, se entrega un poco a los hombres, a una civilización, ¿no? Y cómo es curioso que los hombres rememoran esa revelación mística como una especie, convirtiéndola en tradición, ¿no? Una tradición que por repetición, digamos que se va recubriendo de una serie de ceremoniales, de rituales, que inicialmente ayudan un poco a refrescar o a revivir esa memoria. Pero lo que sucede es que si quienes un poco guían estas tradiciones no hacen mención o no llaman la atención de revivir en el corazón de cada uno de nosotros esa revelación que se hace, lo que habitualmente se hace, y no pasa únicamente con la religión católica, por ejemplo, pues con el hinduismo pasa brutalmente, porque tiene una cantidad de rituales increíble, y esos rituales no, digamos, no santifican o, digamos, no hacen que se viva de forma más sacra ese misticismo. A lo que me refiero es que las tradiciones, cuando se repiten sin conciencia, se van recubriendo de una capa o de una coraza fría que realmente no transmite. Y lo que muchas personas, creo yo, que sienten en estos momentos navideños es justamente la frialdad de esa coraza que no llega, ¿no? Y de ahí un poco la importancia de un poco de intentar rebuscar detrás de cada tradición cuál es la revelación auténtica que se intenta mantener, ¿no? Lo que pasa es que, claro, obviamente, los estereotipos sociales y todos los ambientes sociales y políticos lo que se fundamentan es justamente en esta coraza fría, despersonalizada, inconsciente, que intenta, pues, aprovechar esta oportunidad, pues, por ejemplo, pues para sacar más rédito político, más rédito económico, más rédito social, ¿no? Entonces, pero aún así es curioso, y el reto y lo bonito de estas fiestas, como tú decías al principio, Lourdes, es que siempre tenemos en nuestra capacidad de descubrir esa oportunidad de revivir la chispa, independientemente de todas las capas de coraza que las tradiciones han puesto a lo largo de los milenios. ¿Nos parece? Sí. Y volviendo a los rituales, me encanta lo que has dicho, que es así, ¿no? Si fuéramos conscientes, los rituales son belleza pura, vividos con conciencia. Exacto. O sea, es que es así, ¿eh? Pero no pueden ser algo ni pesado ni tal. Es que si no le pones esa parte de dentro, no existe el ritual. Un ritual está hecho para ser vivo en conciencia. El que ganó el premio Princesa de Asturias, me parece, el alemán que es japonés, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama. Tiene un libro precioso que es el poder de los rituales, algo así. Yo lo compré hace años, lo tengo aquí. Y es que, es que es maravilloso. O sea, los rituales en realidad te llevan a un estado de conciencia mientras lo vas haciendo con conciencia y vas pam, 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 pam. Es muy bonito. Muy bonito. Pero claro, la Navidad la podíamos preparar así.
La podíamos preparar así. Ojalá fuera La así. podíamos preparar así. Lourdes. Bueno, Ojalá yo a fuera veces, así. yo me acuerdo, la primera vez que mi marido y yo tuvimos que hacer el relevo de mis suegros, ¿no? Y hacer el pavo para todos, ¿no? Fue coger una receta de hace, pues a lo mejor 100 años, porque va de abuela, la abuela además venía de Argentina la receta, ¿no? Y nos pasamos todo el día haciendo la pavita, yo cosiendo, que nunca había hecho nada y tal. Y fue como una especie de pues, ritual, ¿no? Todo aquello, porque volvíamos a hacer, o sea, que hay muchas maneras de ritualizar. Es que es poner el amor en todo lo que hagas, ¿no? En realidad. Sí, Yo creo que el tema de los rituales es muy interesante y merece la pena reflexionar sobre. Yo creo que efectivamente, además comparto contigo de que el ritual vivido íntegramente por uno mismo es una forma de aproximarse a su alma. Es fantástico. Sí que estoy en contra del ritual establecido por quienes piensan establecerse como mediadores entre Dios y el hombre. eso es. Eso no. ¿Eh? Exacto. Ritual lo tienes que hacer tú. Y luego que el ritual además siempre conlleva belleza. En algún caso, Sí. no sé. Pero fijaros una cosa, La belleza es una expresión del amor muy grande. La belleza de verdad. si el ritual lo que lleva, Lleva aparte de belleza, lo que conlleva es una gran responsabilidad. Sí, ¿Por sí, qué, sí. ¿por qué responsabilidad? Porque, digamos, cuando tú estás repitiendo un ritual, sea del tipo que sea que esté establecido, como por ejemplo el navideño, todo aquello que se repite, se perpetúa, se proyecta y se amplifica. Y obviamente, en cuanto al nivel de conciencia y el nivel de repetición de un ritual, pues más afecta al conjunto de la humanidad. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que trasladamos a la conciencia de todos los que nos escuchan, de todos los que nos verán después, que la práctica de un ritual como el navideño, en función de la conciencia con el que la vivas, estás sí o sí, lo estás proyectando sobre tu entorno más inmediato y sobre todo también sobre el resto de la humanidad. Por lo tanto, entraña también muchísima responsabilidad, y yo creo que la belleza a la que te refieres tú, la belleza procede, claro, puede haber una belleza superficial, estereotipada, como producto de estereotipos comerciales, pero yo creo que a la belleza que tú te refieres es esa belleza que emana de cuando tú percibes en tu corazón pues esa compasión en ti misma, en todos los demás, como una expresión de tu corazón, como esa energía que realmente es belleza, pero también es verdad y también es bondad. Sí, sí, sí. Así es. Sí. Es así. Bueno, y en realidad, pues todo esto es el amor crístico, ¿no? La Sí. energía crística, ¿no? Porque son cosas que se van expandiendo y salen del corazón. Claro. Mira, Lourdes, yo creo que Se me ha ido. ¿Estáis oyendo? No, sí, ahora. y ahora se oye. Sí, ahora. Y no sé, expresas un ritual. Y es que la belleza, da igual que sea una composición musical o sea a través del silencio, tiene componentes comunes. El componente del tempo, es decir, saber controlar el tiempo, el sonido. Yo qué sé, es una belleza increíble. Armonizar. Claro, armonizar. Y seguramente el día que seamos capaces de armonizar esa Navidad, es el espíritu de la Navidad de nosotros, seguramente cambiará, cambiará un poco, tiene que cambiar sí o sí, hacerse nueva, renovarse totalmente. Sí. Y hablando de renovación, venga, os voy a proponer, Ponte más para atrás, Juan. Juan, ponte más para atrás, que no se te oye. Reyes Magos, no, de Belén. No, Juan, no te oímos. Juan, no te oímos bien.
Juan. No, no, bueno. De la estrella cachina. Juan, Juan, no te oímos. Juan, empieza de nuevo porque se te ha cortado todo. Empieza de nuevo porque no te oímos y vete para atrás. Vete para atrás. Uy. Y ahora se me oye. Sí, Pero vete para atrás. vete para atrás un poquitín. No, se le corta. Se me corta. No, sorry, lo siento. Se te corta. Intenta repetir lo que ibas a decir. Sí, No sé, ¿se me oye ahora? sí. Sí, muy bien. Se le corta, no sé, porque no tiene conexión, ¿no? Dele un poco. Vamos y ya. No, ya. Habla de los Reyes Magos. Habla de los Reyes Magos, ¿no? Habla de los Reyes Magos. Que los Reyes Magos... No, yo me refiero de la estrella de Belén. Hoy tenemos una reunión. No le oímos. No te oímos, Juan. No te oímos y como has cambiado de tema, tampoco sé cómo hacer la conexión. Seguimos. Bueno, hablabas de la estrella de Belén, ¿no? Supongo, y de los Reyes Magos también, ¿o no? ¿No? Los Reyes Magos que lo que dieron fueron 3 dones un don cada uno, ¿no? Y bueno, eso ya lo recibiremos más adelante, ¿no? Ya hablaremos más adelante de ellos. Pero bueno, yo espero que estas Navidades la gente pueda concienciar, o al menos los que estamos viendo esto, que nosotros, si nos concienciamos y pasamos unas Navidades de verdad, ¿no? Pues podemos expandir eso. Y cuando se expande algo, se va expandiendo. Son como ondas. Entonces, bueno, a ver si nosotros creamos un buen espíritu de la Navidad, aunque estemos solos. Sí, lo importante creo yo es, pues bueno, que intentemos vivir estas fiestas con determinado silencio interior. Y con silencio interior no me refiero a que estemos callados, sino que intentemos evitar esa reactividad o esa emocionalidad que surge de forma a veces impulsiva, ¿no? Sino que cuando haya algo que nos remueva por dentro, tanto si es positivo como si es, pues, esto desafiante para nosotros, pues que podamos mantenernos un poquito de silencio, 2 o 3 segundos, para estar conscientes antes de dar una respuesta. Yo creo que con eso vamos a mantener un verdadero espíritu navideño, porque vamos con esos espacios de silencio, de vacío interior, vamos a poder elegir la respuesta, que muchas veces ante situaciones un tanto intensas, estereotipadas, pues a veces que nos gustan, otras que elegimos, otras que nos vienen impuestas, pues yo creo que de esa forma podemos elegir la respuesta adecuada en cada momento y sobre todo una respuesta que en primer lugar nos va a sanar por dentro en la forma en la que nos vinculamos con las personas que nos veamos estas Navidades, pero por otro lado también eso también genera como una explosión a nuestro alrededor en la cual pues no alimentamos posiblemente tanto ruido, igual generamos un espacio de claridad en algunas personas que justamente pues favorezcan que haya una conexión más interna, no tan externa como a veces vemos que parece que crece por todos los lados, ¿no? Sí, y también es importante no crear situaciones antes de estar en el lugar. Hay mucha gente que ya va, hoy porque veréis esta que es una pesada y no sé cuándo, ¿sabes? Entonces, lo bueno es cambiar ese diálogo interior, cambiarlo por algo positivo y pensar, bueno, hoy, ¿qué puedo ofrecer yo? No ir con la idea de qué rollo va a ser, sino con lo que puedo ofrecer yo para estar mejor. Y solamente el cambio de actitud ya hace que lo demás esté mucho mejor. Porque siempre es de dentro a afuera. Y esto es lo que tenemos que tener en estas fechas, este mensaje, de dentro a afuera. No vayamos con la idea de preconcebida que va a ser un rollo y que tengo que ver a este, al otro y al demás para allá, ¿no? Sino que cambiemos el interior para poderlo llevar al exterior. Juan, si te parece, ya hemos pasado ya el tiempo.
como hemos Vale. dicho los dos... Me he caído, Josep. Sí, no te preocupes. Habla tú y finaliza el programa de hoy. No, yo muy brevemente, además muy brevemente. Es decir, creo que estamos entrando en un tiempo en el cual no solo tenemos que conmemorar la Navidad como un acto ritual, litúrgico con nosotros mismos y con nuestro entorno religioso, y esto ya lo hablo en general, sino que creo que ha llegado el momento en el que empecemos a descubrir en nombre de lo bueno que hay en nosotros, empecemos a descubrir la falsedad, la miseria a la que se tiene sometida a la humanidad por parte de unos pocos intereses, y empecemos a descubrir de que Navidad realmente es un espíritu crístico que se derrama en todos y por lo tanto que absolutamente tiene que llegar a todos los rincones de la humanidad. Eso es lo que deseo. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, pues muchas gracias. Aquí finaliza el programa de hoy y nos veremos próximamente, seguramente después que pasen estas fiestas navideñas. Muchas gracias y un abrazo desde el corazón, desde Confía. 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 ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.